Hola clase, soy Nicole y en este video vamos a hablar sobre el subjuntivo en cláusulas independientes y se puede encontrar esta información en las páginas 346 y 7 en el libro de texto más, ¿vale? Pues en esta imagen tenemos pues dos ejemplos del subjuntivo en cláusulas independientes en la situación de un cumpleaños, ¿ok? Vamos a volver a esta imagen, ¿ok? Una vez que hayamos hablado un poquito sobre cuáles son esos tipos de situaciones, ¿ok? Primero vamos a hablar sobre cuál es la diferencia entre una cláusula independiente versus una cláusula dependiente, ¿ok? Si recuerdan, cuando empezamos a estudiar el subjuntivo, siempre encontramos el subjuntivo en cláusulas dependientes, ¿ok? La cláusula dependiente aquí está subrayada, ¿ok? Or underlined. La cláusula dependiente, ¿ok? Depende de la cláusula independiente, ¿ok? Siempre vemos el subjuntivo en la cláusula dependiente. And I always mention like these as trigger verbs, like espero que, necesito que, okay? And so the subjunctive in this case depends on what comes in the, which verb is here in the cláusula independiente, okay? So the dependent clause depends on what's in the independent or the main clause, okay? So this appears as subjunctive because here we have espero que, un trigger clásico para el subjuntivo, okay? Espero que lleguemos al aeropuerto a tiempo, ¿vale? But teachers have been lying to you. This is not the only place where the subjunctive appears. The subjunctive can appear without any sort of trigger at all. And the cláusula independiente is where the verb is, the verb that we will see in the subjunctive is the only verb in the sentence, okay? Por ejemplo, nosotros sí hemos visto este tipo de frase, okay, en el pasado. Por ejemplo, ojalá que pueda dormir 8 horas esta noche. Ahora, ojalá no es un verbo, okay. Entonces, esta sí que es una cláusula independiente, porque pueda es el único verbo conjugado en la frase, okay. Ojalá, meaning God willing or hopefully, okay, that's not actually a conjugated verb here in this case, but it is a trigger for the subjunctive. También las palabras quizás o tal vez, okay, estos no son verbos tampoco, pero sí sirven como un trigger para el subjuntivo, okay? Activa el subjuntivo, básicamente. It has the same kind of idea as ojalá, quizás y tal vez significan posibilidad, no? Like maybe I'll sleep 8 hours tonight, but I'm not sure, okay? Esta idea de incertidumbre, duda, probabilidad, ¿no? Esas ideas siempre son triggers del subjuntivo, okay? Ojalá, quizás duerma 8 horas esta noche, okay? Ahora, el subjuntivo se encuentra en cláusulas independientes en 3 diferentes tipos de situaciones, okay? Primero, se usa para expresar deseos or wishes, no? Thinking about weirdo, okay, deseos. That's the same idea. Pero esta vez, okay, la frase empieza directamente con la palabra que. Okay, that connecting word that we usually see between two verbs is going to start out the sentence. Okay? Y hemos visto esto en la imagen del feliz cumpleaños. Okay? Que cumplas muchos años más y que Dios te bendiga. Okay? Cumplir está en el subjuntivo. Bendecir también. Okay? But where's the trigger verb? No está ahí. Okay? It's implied. Okay?
You could pretend that it could say, yo quiero que cumplas muchos años más, or espero que cumplas muchos años más, or deseo que cumplas muchos años más. Okay? La idea está allí, pero el verbo no está allí. Okay? So really, that word deseo could be invisible in this case. Que cumplas muchos años más y que Dios te bendiga. Okay? Estos son deseos. Okay, so let's try a few here. Or we'll try these in a second. Okay, otro uso. Okay. También pueden ser mandatos indirectos. Okay. En vez de usar el mandato como, like, if I wanted to tell the kids, make your bed, ¿no? Hagan la cama. Ese es un mandato directo. Okay. Pero si es indirecto, okay, se usa la forma de subjuntivo. Okay, y en este caso, el que, otra vez, aparece al principio de la frase. Okay. Si estás cansado y tienes niños y están siendo muy pesados, pues tienes que decirles un mandato, pero en una forma más suave. Okay, con el que. We'll practice those in a second. Finalmente, este es más bien un repaso para nosotros. El uso de cortesía, or courtesy, or politeness. Okay? Sí, no necesitamos un trigger aquí. Okay? Estamos usando el imperfecto de subjuntivo al principio de la frase y esto indica cortesía. Okay? Ahora vamos a practicar con estos ejemplos, ¿ok? Primero, aquí tienes el verbo, ¿ok? Y tienes que ponerlo simplemente en el subjuntivo, aquí en el presente de subjuntivo, ¿ok? Que tengan buen fin de semana, ¿ok? Entonces, if I wanted to use it as a command, I just wouldn't put the K there. I would say, tengan buen fin de semana. But if I want to make it I wish that you have a good weekend, or I hope that you have a good weekend, que tengan buen fin de semana. Es muy común decir eso. Si alguien está enfermo, que te mejores pronto. Que te mejores pronto. Now, if this were a command or a direct mandato, then it would be mejórate pronto, get better soon. But here you're expressing a wish that I hope you feel better, right? Que te mejores pronto. Okay? Aquí, okay, let's see. This is when, for example, maybe your friends are working on a project and they're going to finish it soon and it's kind of hard. Okay, so if you hope everything goes well, que todo les vaya bien. Que todo les vaya bien. Espero que todo les vaya bien. Okay, so espero could be there like invisible, but we start the sentence with que. Okay, okay, mandatos indirectos. Okay, en esa situación, tú estás cansado y no estás pierdes la paciencia con los niños, por ejemplo. Pues, que ellos hagan lo que quieran. No me importa. Let them do whatever they want. I don't care. Que hagan lo que quieran. No me importa. Si quieres invitar a muchas personas a una fiesta y alguien está preguntando, ¿puedo invitar a Leonor y a Juan? Sí, que ellos vengan a la fiesta. Todos están invitados. Of course, como que sí, por supuesto, que vengan a la fiesta. Muy bien. Y finalmente, con cortesía, okay, aquí tenemos que usar el imperfecto de subjuntivo. Entonces, yo quisiera ayudarte con tu tarea. Muy bien. Y luego,
Usted, estás en un restaurante, por ejemplo, y estás hablando con el camarero. ¿Usted pudiera traernos la cuenta? Efectivamente. Ok. Ahora vamos a practicar con algunas situaciones. Voy a poner 4 situaciones diferentes y ustedes pueden pausar el vídeo y pensar en tantas frases posibles con el subjuntivo en cláusulas independientes. Pueden ser deseos o pueden ser mandatos indirectos, ¿ok? So, cada slide va a tener una foto, ¿ok? Pause it and see how many you can think of in un minuto, ¿ok? Okay. Tu amigo está muy enfermo. What did you come up with? Voy a decir 4 posibilidades. Ustedes seguro que tienen otras ideas y posibilidades también. Okay, these are not the only ones that could ever exist, but I'll just say some common ones, all right? Si tu amigo está muy enfermo, yo diría que te mejores pronto. Que te mejores pronto. Un mandato indirecto. Que vayas al médico. Que vayas al médico. Que tomes medicina. Que tomes medicina. Que te encuentres mejor. Que te encuentres mejor. ¿Ok? Siguiente. Tus amigos se casan y tienes que decirles algo en la boda. Ok, aquí van algunas posibilidades. Un dicho muy común en español, que vivan los novios. Long live the bride and groom. Que vivan los novios. Que sean muy felices. Que sean muy felices. Que se diviertan en la luna de miel. Que se diviertan en la luna de miel. O que lo pasen bien en la luna de miel. Que lo pasen bien en la luna de miel. Número 3. Una clase loca y ruidosa. ¿Qué dice la profesora? Que se callen. Que se callen. Que se sienten en sus sillas. Que se sienten en sus sillas. Que me escuchen, por favor. Que me escuchen. Que no griten. Que no griten. ¿Uno más? Un amigo actúa en un teatro musical o toca en un concierto. ¿Qué le dices a tu amigo? Que tengas mucha suerte. Que tengas mucha suerte. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te diviertas. Que te diviertas. And this one's kind of funny, I don't know. Que no te olvides de nada. Que no te olvides de nada. En español no decimos que rompas una pierna. We don't say that en español. No. En inglés sí. Bueno, espero que esta práctica haya ayudado y buena suerte en sus clases y exámenes. Adiós.